La Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentan Acción Ambiental. Haz algo ya. Agradezco la compañía de todos ustedes aquí en el programa Acción Ambiental y en esta emisión tenemos como invitada a Saraí Eunice Rodríguez Hernández. Ella es licenciada en Ciencias Ambientales por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias por acompañarnos, Saraí. Te comento, he leído diversos artículos que señalan que el agua de mar se puede purificar para uso humano. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué riesgos corren nuestros mares y océanos al realizar este procedimiento? Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias, Luisa, por la invitación a tu programa. Y bueno, para entrar en contexto, la desalinización del agua a nivel mundial se lleva principalmente por un proceso que se llama ósmosis inversa, que consiste en una membrana semipermeable que permite el paso del agua por un lado y la retención de las sales por el otro. La desalinización del agua ha sido una propuesta ante la escasez en zonas áridas cercanas a la costa. Sin embargo, sí hay estos serían los beneficios, sin embargo sí enfrenta diferentes retos y está ligado a ciertos impactos ambientales. Uno de los principales, y es el principal reto que se enfrenta y por el cual no se ha expandido de una manera masiva a nivel mundial, es porque es muy caro, requiere altas cantidades energéticas y está muy asociado a países que tienen grandes reservas de combustibles fósiles. Entonces, estos combustibles fósiles son usados para desalinizar el agua y por tanto tenemos emisiones de efecto invernadero. Por otro lado, los residuos, estas sales son retornadas al mar y pues contienen otros químicos. Es un efluente que contiene sales, químicos usados en el mismo proceso, pero también tiene altas temperaturas. Al llegar al mar, esta combinación de sales y altas temperaturas hace que de manera focalizada se disminuya el oxígeno disuelto y esto tiene un impacto, por supuesto, en la vida marina. La vida marina puede tolerar estos disturbios de manera eventual, sin embargo, si se hace de manera prolongada, tiene un impacto mayor. Por otro lado, pues estaríamos hablando de los impactos de la planta potabilizadora por sí misma, que requiere pues un impacto en el paisaje. Si estamos hablando de zonas costeras, generalmente son zonas turísticas, esto genera un impacto en el paisaje y también pues todas las emisiones asociadas a la construcción de la planta desalinizadora. Si comparamos los beneficios con los impactos, en este momento la tecnología sigue teniendo más impactos que beneficio, puesto que solamente cubre del 1 al 3% de la necesidad de agua potable a nivel mundial. Saraí, ¿qué relación existe entre la Organización Mundial de la Salud y el agua? Bueno, la OMS está muy involucrada en todo lo que tenga que ver con el agua, principalmente como esta autoridad internacional que es. Lo que busca es prevenir la transmisión de enfermedades que tengan que ver con el agua y asesorar a los gobiernos acerca del desarrollo de las metas y las normativas que tengan que ver con la salud. Esto porque muchas enfermedades están ligadas al acceso al agua o a la calidad del agua. Uno de estos ejemplos es que cerca de 1,000 niños mueren diariamente por enfermedades diarreicas que están relacionadas con la falta de higiene. En este sentido, la OMS se involucra en diferentes ámbitos como la gestión de la calidad del agua potable, el monitoreo del abastecimiento y del saneamiento del agua, la vigilancia y la prevención del cólera, la gestión de los recursos hídricos y otras actividades que tienen que ver con aspectos socioeconómicos y cambio climático. Una de las áreas en las que participa la OMS y que está ligada con la UNICEF
juntos colaboraron y sacaron el WashFit, que es el Water and Sanitation for Health Facility Improvement Tool, y esta es una guía práctica para mejorar la calidad de la atención mediante el agua y el saneamiento, así como la higiene en centros de atención primaria de salud. Esta guía está principalmente dirigida a estos centros de salud que están localizados en entornos de bajos recursos. Entonces, el agua y la OMS están muy estrechamente ligadas y a la OMS le interesa mucho estar involucrada en todos estos procesos, así como asesorar a los gobiernos para que mejoren sus prácticas. ¿Existen tratados internacionales en materia del derecho al agua, Saraí? Sí, a nivel mundial existen diferentes tratados que tienen relación con los recursos hídricos. En 2010, a partir de 2010, la ONU considera el derecho al acceso al agua potable como un derecho humano, y por mencionar algunos de los tratados y convenciones donde se hace mención de la importancia de los recursos hídricos, están la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de los Derechos del Niño y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En materia ambiental tenemos dos principalmente. El primero son los principios de Dublín, donde se comienza a ver a la gestión integrada de los recursos hídricos, y son 4 principios. El primero habla sobre que el agua dulce es un recurso finito y vulnerable. El 2 habla sobre que el aprovechamiento y la gestión del agua debe darse de manera participativa, así como la toma de decisiones. El número 3 habla sobre el papel fundamental que tiene la mujer en la protección, en la gestión y el abastecimiento del agua. Y por último, sobre que el agua tiene un valor económico y debe considerársele como un bien económico. Por otro lado, tenemos los Objetivos del Desarrollo Sostenible. El número 6 habla sobre garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible, así como el saneamiento para todos. Los invito a que nos acompañen a nuestra primera pausa, que será muy breve. Regresamos. Dato curioso. 3 de cada 10 personas a nivel internacional carecen de acceso a servicios de agua potable seguros, y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura. Esto es acción ambiental. Haz algo ya. Dato curioso. En México, 22.7% del agua superficial se encuentra contaminada o fuertemente contaminada. Esto es acción ambiental. Haz algo ya. Saraí, coméntanos sobre el panorama general del agua aquí en nuestro estado de Michoacán. Bueno, para entender el panorama general de Michoacán respecto a los recursos hídricos, es necesario tomar en cuenta diversos factores, tanto sociales como pues geográficos. Esta región es considerada como una región que tiene un abasto suficiente por el momento. Y es considerado de tal manera porque no se han encontrado ningún acuífero o manantiales que estén agotados, con excepción de ciertos arroyos en regiones muy específicas, y esta desecación de estos arroyos está ligada a un mayor uso en ciertas épocas, y también está ligada a contaminación de los cauces. A pesar de esto, el panorama general es que hay suficiente agua por el momento. Sin embargo, es sumamente importante recalcar que Michoacán es una región aguacatera, como todos lo sabemos, de las principales a nivel mundial, y que los cultivos de aguacate requieren de demasiada agua, ¿no? Estamos hablando que un solo árbol requiere 200 litros semanales para crecer de manera adecuada. Entonces,
Esto trae a colación que a pesar de que en este momento tengamos suficientes recursos hídricos, se prevé que de no haber una planificación ambiental y social adecuada, sí podamos tener un panorama a futuro y tal vez un futuro cercano que esté relacionado con la escasez del agua. Es también necesario comentar que no únicamente el agua se va a los cultivos directamente, también es para fumigación y también estamos impactando en los recursos hídricos al deforestar para hacer este cambio de uso de suelo, ¿no? Para en vez de tener un bosque pues medianamente conservado, tengamos nuestros cultivos de aguacate, entre otros, que además de requerir mucha agua, pues estamos quitando estas zonas de captación y estamos impactando directamente en el ciclo hídrico. Entonces es por eso que es importante tener una planificación tanto ambiental como social para poder pues mitigar estos impactos. Y a nivel mundial, ¿qué sucede con el agua, Saraí? A nivel mundial la situación es un poco diferente que en Michoacán. Tenemos que cerca del 11% de la población mundial no tiene acceso al agua y es un recurso que se da mucho para tener brechas de desigualdad. Desigualdad en cuanto a ingreso socioeconómico, pero también una desigualdad en cuanto a género. Tenemos que en Latinoamérica 34 millones de personas no tienen acceso al agua y en África 345 millones de personas no tienen acceso al agua. Se habla de una distribución desigual y esto se ve claramente cuando vemos el consumo diario dependiendo de la zona. Por ejemplo, un ciudadano estadounidense puede llegar a consumir hasta 4.382 litros diarios de agua, mientras que un ciudadano africano puede estar consumiendo hasta 64 litros diarios de agua. Es una cantidad abismal de diferencia y esto porque con 64 litros de agua diarios, esto no quiere decir que lo tengan todos los días, esto tampoco asegura que sea una buena calidad. Y por el otro lado, el ciudadano estadounidense podría estar teniendo incluso algunos otros usos, como incluso recreación con la misma agua. Estamos hablando, por ejemplo, de jacuzzis y otras actividades que requieren recursos hídricos. El tratamiento de aguas también es muy desigual. En los países con mayores ingresos tenemos hasta un 70% de depuración de aguas residuales, mientras que en los países con ingresos bajos apenas el 8% de las aguas residuales son tratadas. Esto quiere decir que regresan a los cuerpos de agua, los contaminan y esta misma agua se vuelve a usar. Es por ello que 40% de la población mundial no tiene acceso a instalaciones básicas de saneamiento y pues a nivel mundial lo que se está buscando es garantizar la seguridad hídrica, que tiene que ver con tener agua de calidad en todo momento y sin importar la condición socioeconómica o de género. Sin embargo, pues es un camino que todavía está en proceso y que es necesario eliminar ciertas barreras para poder alcanzarlo. Saraí, la escasez de agua, ¿qué problemas ocasiona a nivel mundial? Uno de los más tangibles que tenemos ahorita es la pandemia COVID-19, puesto que una de las principales recomendaciones para evitar contagios es justamente el lavado de manos. Este lavado de manos no es algo que cualquier persona pueda tener, porque pues no todos tienen acceso al agua. Entonces esto está asociado obviamente a problemas de salud, pero no solamente en este momento por la pandemia. También tenemos que muchos de estos problemas están asociados por mala limpieza de alimentos, por ingesta de agua con mala calidad. Entonces son problemas de salud pública que están a nivel mundial, pero también tenemos por otro lado problemas sociales asociados a los recursos hídricos. Por ejemplo, estos conflictos que se generan cuando una industria quiere acaparar un manantial o un cuerpo de agua para generar sus productos
y entonces dejan a las comunidades cercanas sin acceso a los recursos. Por otro lado, también podemos ver que hay un impacto directo dependiendo que está relacionado, por ejemplo, con el género. Se ha estudiado en la India, en Ciudad de México y en otras partes del mundo cómo la escasez de los recursos hídricos ha llevado a las mujeres a dedicar hasta 60 horas semanales en conseguir los recursos hídricos. Esto obviamente las lleva a no poder estudiar o tener un rezago en otros aspectos sociales. También en este otro ámbito social tenemos que las personas que más pagan por el agua son aquellas que tienen menor acceso al recurso. Al menos esto se da en México, porque pues generalmente son las que se ven orilladas al no tener el acceso garantizado por el Estado a contratar pipas o incluso en México a tomar o comprar agua embotellada. México es el principal país en comprar agua embotellada. Entonces son estos problemas los que están asociados con la escasez y la mala distribución de los recursos hídricos. Saraí, agradezco tu participación aquí en el programa de Acción Ambiental y quiero pedirte que nos dejes una reflexión sobre el tema que tratamos. Bueno, a mí me gustaría cerrar mi intervención pues llevando a la reflexión más hacia una gestión integrada de los recursos hídricos. Es necesario visualizar todos estos panoramas sociales, de cambio climático, de geografía, que nos ayudan a tener un panorama para saber cuál es el futuro de nuestros recursos hídricos, pero también cuál es el presente. Es necesario entender que los recursos no están siendo distribuidos de manera equitativa. Es imperativo buscar que sea ese el siguiente paso, que sea una distribución más equitativa, buscar otras formas, otras vías de conseguir los recursos hídricos, por ejemplo, captación de agua de lluvia, pero también tener un manejo integral y adecuado de las aguas residuales. No solamente podemos tener un mejor uso del agua que tenemos hoy, también es necesario que veamos que no solamente es usarla, es también limpiar el agua para que esta agua pueda regresar al ciclo hídrico y poder volver a tener agua limpia. Es uno de los principales problemas que tenemos. Estamos generando muchísimas aguas residuales y ya no está alcanzando, ya no es suficiente el tratamiento para que éstas retornen y podamos volver a usarlas. Tenemos que fomentar un uso responsable, pero no solamente por parte de los usuarios finales, no solamente en casa, no solamente de manera individual, sino también tenemos que empezar a exigir a las industrias que hagan y garanticen un uso responsable de los recursos hídricos, que eviten este acaparamiento de cuerpos de agua, que limpien las aguas residuales, que le den un buen tratamiento y que también procuren tener esta distribución más equitativa de los recursos. A mí me gustaría que la gente se quedara con esta reflexión, que no solamente es algo individual, que sí podemos empezar por lo individual, pero que también implica muchas otras más cosas que van más allá de nosotros, pero que nosotros podemos comenzar a exigir y podemos comenzar a vigilar para que esto se garantice. Gran parte de la contaminación del agua se ha producido al final de la Segunda Guerra Mundial y lamentablemente hasta nuestros días. Vamos a una pausa y continuamos con más aquí en Acción Ambiental. Dato curioso. 33.2% del agua superficial en nuestro país tiene calidad aceptable, mientras que el 44.1% observa calidad buena y excelente. Esto es Acción Ambiental. Haz algo ya. Dato curioso.
El artículo 4 de la Constitución Política de México garantiza que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Esto es acción ambiental. Haz algo ya. Francisco, es un placer saludarte aquí en tu espacio y escuchar muy atentamente la reflexión que nos tienes preparada. Adelante. Hola, ¿qué tal, Luisa? Amigas y amigos de Acción Ambiental, haz algo ya. Como cada emisión, me da mucho gusto saludarles y en esta ocasión estaré hablando a propósito de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Recordar que esta es una agenda que en el año 2015 signaron todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para ponerse de acuerdo y diseñar cómo queríamos ver a nuestro planeta, cómo queríamos ver a precisamente estas naciones hacia el año de 2030. Es así que los países firmantes de este acuerdo internacional suscribieron una serie de 17 objetivos del desarrollo sostenible. De ellos, el sexto es el que habla a propósito del agua limpia y el saneamiento. Recordar que la falta o el acceso poco equitativo a el recurso agua afecta actualmente alrededor del 40% de la población mundial. En este sentido, el Objetivo del Desarrollo Sostenible número 6 encabeza o define una serie de metas o de acciones a corto, mediano plazo para hacer frente a esta crisis. La primera de ellas tiene que ver con que todas las personas tengamos acceso a sistemas de agua potable y de saneamiento. Recordar, sobre todo en este contexto de la crisis por el COVID-19, por el coronavirus, hay muchas personas que desafortunadamente no tienen acceso a sistemas de agua potable, no tienen acceso a sistemas también de saneamiento de aguas y esto se convierte en un impedimento para poder cumplir con las medidas sanitarias como es el lavado de manos o también la limpieza del hogar, de objetos personales, etc. Por otro lado, recordar también que existe una distribución poco equitativa del agua en algunos países como es el nuestro. Entonces este sería otro de los objetivos del desarrollo sostenible, garantizar y hacer que los gobiernos de los países firmantes tengan legislaciones robustas al respecto y sobre todo también que tengan los mecanismos adecuados para poder garantizar a su población el aprovisionamiento de agua y también el saneamiento del mismo. Recordar también, por último, el tercer objetivo del desarrollo sostenible, del cual les voy a hablar en esta ocasión, pues tiene que ver con la protección precisamente de los ecosistemas dulceacuícolas, pero también en conjunción con el objetivo número 13, la protección de los ecosistemas marinos. Recordar que en los cuerpos de agua habitan también muchas especies de peces o algunas otras especies que también prestan servicios ecosistémicos de calidad. Esto quiere decir que también son recursos para nuestro aprovechamiento, ya sea económico, alimentario, etc. Entonces, en la medida que protejamos los ecosistemas dulceacuícolas, que también protejamos algunos otros ecosistemas como son manglares, como son bosques, que también sirven de recarga para algunos cuerpos de agua, estaremos colaborando o estaremos también contribuyendo a la protección del recurso agua. Por último, hacer una pequeña reflexión, si bien es cierto que mucho se nos ha insistido, mucho se nos ha dicho de que tenemos que cuidar nosotros en casa el agua, lavarnos las manos, bañarnos, hacerlo de una manera breve, cerrar la llave cuando nos estamos enjabonando, etcétera. También pensar cuál es el uso que hacen algunas empresas, algunas refresqueras, mineras, cerveceras, etcétera, de el agua en nuestro país.
Yo me despido con el mismo gusto de siempre y nos vemos en una emisión más de Acción Ambiental. Haz algo ya. Francisco, como siempre, vale la pena escuchar y reflexionar sobre cada uno de los temas que nos presentas. Recibe un abrazo a distancia y a todos ustedes les agradecemos el habernos acompañado en esta emisión de Acción Ambiental. Recuerden que tenemos una cita todos los martes a partir de las 21 horas y los domingos en su repetición a las 18 horas. Sigan disfrutando de la programación del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Cuídese mucho. La Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentaron Acción Ambiental. Haz algo ya.